Hoy vamos a transformar una pizza en un plato de alta cocina. Vamos a preparar un stromboli relleno de ternera, mozzarella y un toque inesperado que va a cambiar tu forma de ver la pizza. Vamos a empezar por la cebolla leonesa o cebolla caída, lo que ahora llaman la cebolla caramelizada. Igual no se habían dado cuenta que la cebolla tenía azúcares. Primero cortamos la cebolla en juliana. En este caso yo he usado dos tipos de cebolla: cebolla blanca, dulce, y cebolla morada. Me olvidaba, os he dejado el listado de ingredientes en la descripción. En una cazuela calentamos un poco de aceite, una tercera parte de oliva suave y 2/3 partes de virgen extra. Una vez el aceite ha cogido un poco de temperatura, vamos añadiendo la cebolla y le añadiremos un poco de sal. La dejamos rehogar a fuego suave con la tapa puesta para que sude, para que suelte su agua vegetal y en consecuencia sus azúcares. Han pasado 20 minutos y ya ha tomado color. Es el momento de incorporar el vino blanco. Poner a fuego muy suave, tapar y prolongar la cocción 15 minutos más. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el proceso? Bien, al añadir la sal ayudamos a que la cebolla suelte su agua vegetal, que por supuesto incorpora azúcares. Conforme va reduciendo el agua de vegetación, nos van quedando los azúcares residuales, que se caramelizan y como vamos removiendo de vez en cuando, tiñen de dorado la cebolla. En cocina se le llama cebolla caída porque antes de la cocción ocupa mucho más volumen que una vez cocida. Una vez está ya hecha, colamos la cebolla separando los jugos por un lado y la cebolla por otro. Los jugos los usaremos para confeccionar la vinagreta de higos secos. Y de paso, no le daremos exceso de humedad a la pizza. Lo dejamos enfriar y lo reservamos. Vamos a empezar con la carne. Pulimos de grasa y cortamos la ternera en trozos más o menos de 3 por 1 centímetro. Para esta receta he usado lomo de vaca gallega, que se distingue por su ternura, su jugosidad y su sabor intenso. Si te está gustando el vídeo, dale like, suscríbete. Un pequeño gesto tuyo, un gran impulso para nosotros. Muchas gracias. Este lomo presenta un veteado que le dan un aroma y sabor únicos. Es ideal para preparaciones a alta temperatura, como la que vamos a hacer, el salteado, pero también para la parrilla o la plancha. Además, la carne se ha madurado 30 días, lo que intensifica su sabor y mejora su textura. Ahora sí, sartén bien caliente con un poco de aceite de oliva, fuego muy vivo y a sellar la carne. Solo un par de golpes, rápidos unos 30 segundos, lo justo para que tome color. En estos 30 segundos lo salamos, les echamos pimienta y una rama de tomillo. Ahora podéis ver por qué se le llama salteado, porque al mover la sartén salta un trozo encima del otro. Vamos a repetir la operación que hemos hecho con la cebolla. Escurrir la carne de aceites y jugos que nos servirán para confeccionar la vinagreta de higos secos. Y como antes, guardamos por una parte la carne y por la otra los jugos filtrados. Y finalmente cortamos el queso en cubos de aproximadamente medio centímetro. Es recomendable pulir la ligera capa oscura antes de cortarlo, aunque no es imprescindible, pero a mi parecer aporta demasiada intensidad ahumada. He elegido la mozzarella ahumada por dos razones. Primero, porque el toque ahumado combina a la perfección con las carnes rojas. Y segundo, porque la mozzarella es uno de los ingredientes estrellas de la pizza. Claro que también podría haberlo combinado con un queso gallego ahumado, como el San Simón, elaborado con leche de vaca, que es realmente buenísimo y aporta un carácter muy especial. Hay pizzas de todo tipo, planas, redondas, rectangulares, finas, gruesas. También están las pizzas dobladas, como la calzone, y las enrolladas, llamadas stromboli, que de hecho nos han inspirado un poco. Y luego está esta,
la pizza moldeada. ¿Por qué? Porque vamos a forrar un molde para darle forma. Estoy cortando la masa según el tamaño del molde de media caña que voy a usar, de 30 centímetros de largo. Una vez cortada, la coloco dentro del molde, procurando que sobresalga un poco de masa para poderla tapar después. Pero como siempre os digo, quedaros con el concepto y no con la forma. Al final, la combinación de ingredientes funciona de maravilla, en una pizza plana o en cualquier otra presentación. El exterior importa, el interior todavía más. Lo primero que hacemos para elaborar la vinagreta es cortar los higos en una brunas bien fina, ya sabéis, en daditos pequeños. En un bol emulsionamos los jugos que nos quedaron de la cocción de la cebolla y del salteado de la carne. Vamos montando con la mezcla de los dos vinagres. Y finalmente añadimos los higos secos y una cucharada de cebollino o de perejil. No hace falta añadir sal. Para preparar los higos rellenos, comenzamos cortando la parte superior del higo fresco. Con la ayuda de una cuchara parisina o vaciadora, retiramos la pulpa dejando la piel intacta, que será la que nos dé la estructura. Colocamos la pulpa en un bol, añadimos una pizca de nuez moscada y la machacamos con un tenedor. Le agregamos un poco de mozzarella en dados y mezclamos bien. Con la misma cuchara parisina rellenamos los higos y los tapamos con su propio sombrero. Los acomodamos en una bandeja de horno cubierta con papel y los horneamos a 180 grados durante 5 minutos. Así ya estarán a punto. Vamos a preparar la mezcla para rellenar la pizza. En un bol colocamos la cebolla en juliana, ya cocinada, la carne de vaca o ternera salteada y la mozzarella cortada en dados. Mezclamos todo muy bien. Después cortamos en trozos grandes 4 hojas de albahaca fresca y las añadimos a la preparación. Volvemos a mezclar para integrar bien los sabores. Con la ayuda de una cuchara vamos rellenando el molde forrado con la masa de pizza, presionando ligeramente para evitar que queden huecos. Finalmente, cerramos con la masa que sobresale por los bordes, juntando y apretando bien para que no se nos abra durante la cocción. Esto es importante. Vamos a desmoldar la pizza. Para ayudarme he colocado 2 tiras de acetato. En este molde no es necesario, pero os lo muestro por si alguno utilizáis un molde fijo, que no se desmonta. Si no tenéis acetato, podéis forrarlo con papel de horno. Ahora hacemos un pequeño agujero en el centro para que el vapor pueda escapar durante la cocción y la pizza no quede demasiado húmeda. Lo pintamos todo con huevo batido, toda la superficie, y decoramos con unos discos delgados hechos con los recortes de masa. Y volvemos a pintarlo para dar brillo. Finalmente, introducimos la pizza en el horno, 225 grados, 15 minutos. Si la preferís más dorada, dejadlo un poco más. Ha llegado el gran momento de emplatar. Cortamos la pizza del tamaño que más nos guste. Este molde, de 30 por 5 centímetros, es ideal para compartir entre 2 personas. Al lado colocamos un higo relleno. Si está frío, basta con darle un golpe de horno. Y coronamos con la vinagreta de higos secos por encima del higo y un poco por encima o al lado de la pizza, y decoramos con una ramita de albahaca fresca para darle el toque final. Y así terminamos nuestra receta de hoy. Espero que te haya encantado. Y ya sabes, si no tienes molde, anímate a hacerla enrollada. El resultado será una estupenda stromboli, igual de deliciosa. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.